Todos conocemos las grandes batallas que definieron la historia: Stalingrado, Waterloo, Normandía, nombres que hemos oído 1000 veces, en clase y en documentales. Pero, ¿y si te dijera que el mapa del mundo actual no se dibujó solo con esas victorias famosas, sino también con conflictos brutales que de alguna manera se han borrado de la memoria? Hay batallas cuyo resultado fue tan decisivo que, de haber acabado de otra manera, el idioma que hablas sería otro. Tu país quizá no existiría, o la tecnología que usas a diario nunca se habría inventado. Hoy no vamos a repasar la historia que ya conoces, vamos a desenterrar esos secretos que se esconden entre las páginas de los libros, esas batallas olvidadas que, en silencio, forjaron el mundo tal y como lo conocemos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el pasado para siempre. Nuestro viaje empieza en el año 9 después de Cristo, en los bosques oscuros y pantanosos de Germania. Puedes imaginar un mundo donde Alemania y media Europa hablaran una lengua latina, descendiente directa del latín, pues estuvimos a un paso de que eso fuera una realidad. El Imperio Romano, en la cumbre de su poder bajo el emperador Augusto, parecía una fuerza imparable. Su plan era simple: en expandir la frontera del imperio desde el río Rin hasta el Elba y romanizar a todas las tribus germánicas que encontraran a su paso. 3 de las legiones más temidas del mundo, la 17, la 18 y la 19, marchaban bajo el mando del gobernador Publio Quintilio Varo. Era una fuerza de élite, la punta de lanza del poder imperial. Varo, aunque experimentado, era un hombre demasiado confiado, y esa confianza sería su perdición. Se dejó engañar por un supuesto aliado Armenio, un príncipe de la tribu germánica de los queruscos. Pero Arminio no era un bárbaro cualquiera. Había sido educado en Roma, había servido en el ejército romano y había obtenido la ciudadanía. Conocía sus tácticas, su disciplina y sus debilidades a la perfección. Jugaba en ambos bandos. Mientras sonreía a Varo y le juraba lealtad, en secreto estaba uniendo a las tribus germánicas, enemigas acérrimas entre sí. Bajo un único estandarte, el odio a Roma. La trampa fue ingeniosamente sencilla. Armenio le susurró al oído a Varo sobre una falsa rebelión en una zona remota, instándole a desviarse de la ruta segura para aplastarla rápidamente. Varo, sin sospechar nada, picó el anzuelo. Guió a sus legiones directamente a una emboscada mortal, el bosque de Tutobago, un laberinto de árboles densos, ciénegas y desfiladeros estrechos, el peor terreno posible para un ejército romano, cuya fuerza residía en sus formaciones disciplinadas en campo abierto. Y entonces se desató el infierno. Durante 3 días de lluvia torrencial, que convirtieron el suelo en un lodazal, las tribus germánicas de Arminio surgieron de la nada. Escondidos entre los árboles, atacaron los flancos de la interminable columna romana, que se extendía por kilómetros. Para los legionarios era una pesadilla. Cada árbol podía esconder a un guerrero con una lanza, cada colina una nueva oleada de enemigos. Fue una carnicería sistemática. Los romanos, los soldados más profesionales de su tiempo, fueron cazados como animales. La disciplina se rompió, el pánico se extendió, y la masacre fue total. Entre 15.000 y 20.000 soldados romanos fueron aniquilados. 3 legiones enteras, con sus águilas doradas, sus oficiales, sus tropas auxiliares y sus seguidores de campamento, borradas del mapa. Fue una aniquilación casi completa. El propio Varo, viendo que todo estaba perdido, y para evitar la deshonra de ser capturado y exhibido en un triunfo germánico, se quitó la vida, cayendo sobre su propia espada, como era costumbre entre los nobles romanos. La noticia tardó en llegar a Roma, pero cuando lo hizo, el impacto fue devastador. Al imaginar el shock, el invencible imperio romano no solo había sido derrotado, había sido humillado. 3 de sus prestigiosas legiones desaparecidas. El historiador Suetonio cuenta que el emperador Augusto, ya anciano, quedó totalmente destrozado. Durante meses se dejó crecer el pelo y la barba en señal de luto, y a menudo se golpeaba la cabeza contra los muros de su palacio, gritando una y otra vez la misma frase desesperada: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Esas palabras no eran solo un lamento, eran el reflejo del trauma nacional que supuso esta derrota. El golpe fue tan duro, tanto a nivel militar como psicológico, que Roma, en la práctica, nunca más intentó conquistar y someter Germania más allá del Rin, aunque hubo expediciones de castigo posteriores para vengar la derrota y recuperar las águilas perdidas. La idea de convertir Germania
en una provincia romana, se abandonó para siempre. El río Rin se convirtió en la frontera definitiva del imperio en esa zona, una barrera física que, con el tiempo, se transformó en una barrera cultural y lingüística. Al oeste del Rin, el mundo latino. Al este, el mundo germánico. Esta división, creada por la sangre derramada en Teutoburgo, ha definido la historia de Europa hasta nuestros días. La existencia de Alemania, de los países escandinavos, de Inglaterra con su lengua germánica, todo tiene una raíz en ese momento. Si Arminio hubiera fracasado, si las legiones de Varo hubieran triunfado, es muy probable que hoy el alemán, el neerlandés o el inglés no existieran como los conocemos. Serían lenguas romances, como el francés, el español o el italiano. La historia de Europa, la Reforma protestante, las dos guerras mundiales, todo habría sido radicalmente diferente. La batalla del bosque de Teutoburgo no es solo una historia de traición y venganza. Es la prueba de cómo un solo evento, en un bosque olvidado hace 2000 años, pudo trazar una línea en el mapa de la historia que aún hoy sigue visible. Pero esta es solo la primera parada en nuestro viaje. Hay otras batallas, igual de decisivas y aún más desconocidas, que nos esperan. Batallas que decidieron el destino de religiones, imperios y continentes enteros. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las batallas navales más épicas y decisivas de la historia, un enfrentamiento que cambió el destino de Europa para siempre. Hablamos de la batalla de Lepanto. Para entender su magnitud, tenemos que situarnos en el siglo XVI. El mar Mediterráneo no era solo una ruta comercial, era el tablero de ajedrez donde las grandes potencias movían sus fichas, y una de ellas estaba a punto de hacer jaque mate. Imaginad un mundo donde el Imperio Otomano es la superpotencia indiscutible. Su poder se extendía desde Oriente Medio hasta los Balcanes, y su avance parecía imparable. En 1453 habían conquistado Constantinopla, la legendaria capital del Imperio Bizantino, y ahora, más de un siglo después, su ambición no tenía límites. El sultán Selim II tenía sus ojos puestos en el control total del Mediterráneo, el mar nuestro de los romanos, que ahora estaba en disputa. Las flotas otomanas, reforzadas por temibles corsarios berberiscos aliados, como el famoso Barbarroja, lanzaban constantes ataques contra las costas de Italia y España. Las incursiones eran brutales. Asaqueaban ciudades, se llevaban tesoros, y lo que era peor, capturaban a miles de personas para venderlas como esclavos. El miedo era una constante en la vida de millones de europeos que vivían junto al mar. La situación llegó a un punto crítico en 1570. El Imperio Otomano invadió la isla de Chipre, una posesión estratégica de la República de Venecia. La defensa veneciana fue heroica, pero inútil. La ciudad de Famagusta, tras un asedio durísimo, se rindió bajo la promesa de que sus habitantes serían respetados. Sin embargo, el comandante otomano Lala Mustafa Pasha rompió su palabra. La guarnición fue masacrada, y su comandante, Marcantonio Bragadín, sufrió un destino horrible. Fue desollado vivo, y su piel, rellena de paja, fue exhibida como trofeo. La noticia de esta atrocidad recorrió Europa como la pólvora, generando una ola de pánico y furia. Estaba claro que si no se hacía algo, y rápido, el Mediterráneo entero caería bajo dominio otomano, y quién sabe si después seguiría el resto de Europa. Ante esta amenaza existencial, una figura clave emerge en el Papa Pío V, consciente de que ninguna nación cristiana podría hacer frente sola al poder otomano. Se embarcó en una misión diplomática que parecía imposible. Tenía que unir a estados que eran rivales históricos y comerciales. Principalmente, necesitaba a las dos mayores potencias navales cristianas del Mediterráneo. Los venecianos veían a los españoles como competidores arrogantes, mientras que los españoles consideraban a los venecianos unos comerciantes egoístas que solo miraban por sus beneficios. Sin embargo, la amenaza común era tan grande que superó las rencillas. A ellos se unieron los propios estados pontificios, los caballeros de Malta y otras pequeñas potencias italianas. Juntos formaron lo que se conoció como la Liga Santa. Su objetivo, crear una armada colosal para enfrentarse a los otomanos y detener su avance de una vez por todas. El siguiente paso era elegir un comandante en jefe, alguien que pudiera liderar esta coalición tan diversa y mantenerla unida. La elección recayó en una figura joven, carismática y con sangre real, Don Juan
de Austria. Era el hijo ilegítimo del anterior emperador Carlos V, y por tanto, hermanastro del rey Felipe II de España. A pesar de su juventud, ya había demostrado su valía militar al sofocar la rebelión de las Alpujarras. Su nombramiento fue un golpe de genio. No era rey ni duque, por lo que no despertaba las envidias de los nobles venecianos o italianos, pero su linaje imperial le otorgaba una autoridad indiscutible. Con la Liga Santa formada y un líder al mando, la mayor armada cristiana, que el mundo había visto en siglos, comenzó a reunirse en el puerto de Mesina, en Sicilia. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que decidiría el futuro del Mediterráneo. El 7 de octubre de 1571, las dos flotas más grandes del mundo se encontraron frente a las costas de Grecia, en el Golfo de Patras, cerca de una pequeña ciudad llamada Lepanto. La escala del enfrentamiento era monumental, algo difícil de imaginar hoy en día. Por un lado, la flota de la Liga Santa, con unas 208 galeras y 6 galeazas. Por el otro, la flota otomana, comandada por el almirante Ali Pasha, con cerca de 230 galeras y decenas de barcos más pequeños. En total, más de 400 naves de guerra y cerca de 100.0 hombres, entre remeros, marineros y soldados, estaban a punto de chocar en un espacio relativamente reducido. Era, literalmente, un choque de titanes, un duelo entre dos imperios, dos religiones y dos visiones del mundo. El ambiente previo a la batalla era de una tensión extrema. En la flota cristiana, los soldados se confesaban, los sacerdotes daban la absolución general, y don Juan de Austria recorría sus naves en una fragata rápida, arengando a sus hombres con un crucifijo en la mano. Su mensaje era claro: no luchaban solo por un rey o una república, luchaban por su fe y por la supervivencia de la cristiandad. En el lado otomano, la confianza era alta. Venían de una racha de victorias y se consideraban invencibles en el mar. Ali Pasha, desde su galera insignia la Sultana, esperaba añadir una nueva y gloriosa victoria al historial del imperio. El viento, inicialmente, les era favorable, lo que les permitía maniobrar con mayor facilidad. Parecía que los presagios estaban de su lado, pero la Liga Santa tenía un as en la manga, una innovación táctica que resultaría crucial. Se trataba de las galeazas venecianas. Imaginaos una galera normal, larga y rápida, impulsada por remos. Ahora imaginad una versión mucho más grande, más alta y, sobre todo, erizada de cañones por todos lados. Eran como fortalezas flotantes. Don Juan de Austria, en una decisión táctica brillante, colocó a estas 6 galeazas por delante de su línea principal de batalla. Cuando la flota otomana avanzó en su formación de media luna, confiada en su superioridad numérica y en la fuerza de sus abordajes, se encontraron de frente con estas bestias de madera. Las galeazas abrieron fuego y su artillería pesada causó una devastación absoluta. Sus cañonazos destrozaron los remos, rompieron las formaciones turcas y sembraron el caos y la muerte antes incluso de que las flotas principales entraran en contacto. Fue un golpe psicológico y material terrible para los otomanos. Tras el impacto inicial de las galeazas, las dos flotas chocaron en una línea de varios kilómetros de largo. La batalla de Lepanto se convirtió entonces en un infierno flotante. A diferencia de las batallas navales modernas, que se libran a distancia, esto fue una carnicería cuerpo a cuerpo. Las galeras se enganchaban unas a otras con garfios, y los soldados saltaban a la cubierta enemiga para luchar con espadas, arcabuces y picas. El ruido era ensordecedor, el estruendo de los cañones, el silbido de las flechas, el crepitar de los arcabuces, los gritos de los heridos y las órdenes desesperadas de los oficiales. El humo de la pólvora lo cubría todo, y el mar, literalmente, empezó a teñirse de rojo. En el centro de la batalla, las naves insignias se buscaron y se encontraron. La Real de don Juan de Austria se enfrentó directamente a la Sultana de Ali Pasha. Fue una batalla dentro de la batalla. Los jenízaros otomanos, la élite del ejército y los tercios españoles, los mejores soldados de Europa, lucharon con una ferocidad increíble sobre las cubiertas resbaladizas de sangre. El combate fue tan intenso que la nave de don Juan estuvo a punto de ser tomada 2 veces, pero los refuerzos de otras galeras cristianas lograron salvar la situación. Durante esta lucha desesperada, el propio almirante otomano, Ali Pasha, fue abatido. Su cabeza fue cortada y exhibida en la punta de una pica. Al ver caer a su líder y su estandarte, la moral de la flota otomana se derrumbó por completo. En el ala izquierda cristiana, comandada por el veneciano Agostino Barbarigo,
La lucha también fue salvaje. Barbarigo fue herido de muerte por una flecha en el ojo, pero sus hombres resistieron, y finalmente lograron imponerse. En el ala derecha, sin embargo, la situación fue más complicada. El almirante genovés Gian Andrea Doria, en una maniobra controvertida, se separó del centro, permitiendo que el corsario Ulus Yali, uno de los comandantes otomanos más astutos, se colara por el hueco y causara estragos. Ulus Yali llegó a capturar la nave capitana de la Orden de Malta, pero la oportuna intervención de la Reserva Cristiana, liderada por el Marqués de Santa Cruz, le obligó a retirarse. Ulus Yali fue de los pocos comandantes otomanos que logró escapar con parte de sus naves. Después de unas 4 horas de combate brutal, la victoria de la Liga Santa era total y aplastante. El panorama era desolador. El mar estaba cubierto de restos de barcos, mástiles rotos, cuerpos flotando y miles de hombres luchando por sus vidas en el agua. La flota otomana había sido prácticamente aniquilada. Perdieron alrededor de 200 naves, entre hundidas y capturadas, y sufrieron decenas de miles de bajas, entre muertos y prisioneros. Además, unos 12.0 remeros cristianos que estaban esclavizados en las galeras turcas fueron liberados, un aspecto humano de la victoria que resonó profundamente en toda Europa. La Liga Santa también sufrió pérdidas importantes, con unas 15 galeras hundidas y miles de muertos, entre ellos muchos nobles. Uno de los heridos en la batalla fue un joven soldado español llamado Miguel de Cervantes, que recibió 3 disparos, uno de los cuales le dejó la mano izquierda inútil para siempre, ganándose el apodo del Manco de Lepanto. A pesar de su herida, siempre consideró haber luchado en la más alta ocasión que vieron los siglos. La noticia de la victoria en Lepanto fue recibida en Europa con una euforia desbordada. Hubo celebraciones, misas y procesiones en Roma, Venecia y Madrid. Parecía que la amenaza otomana había sido eliminada para siempre. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo fueron más complejas. Es cierto que el Imperio otomano demostró una capacidad de recuperación asombrosa. El gran visir le dijo al embajador veneciano con la conquista de Chipre: «Os hemos cortado un brazo. Con la derrota de nuestra flota, vosotros solo nos habéis afeitado la barba. Un brazo cortado no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece aún más fuerte». Y en cierto modo, tenía razón. En menos de un año, los otomanos habían construido una nueva flota, igual o incluso más grande que la que perdieron en Lepanto. Sin embargo, la importancia de Lepanto no se puede medir solo en barcos hundidos o construidos. El impacto real fue psicológico. La batalla destrozó el mito de la invencibilidad otomana en el mar. Durante décadas, los turcos habían parecido una fuerza de la naturaleza imparable, y Lepanto demostró que podían ser derrotados. Esta victoria reforzó la moral del mundo cristiano y frenó en seco la expansión otomana en el Mediterráneo occidental. Nunca más intentarían una invasión a gran escala de Italia o España por mar. La batalla aseguró que el sur de Europa permaneciera bajo influencia cristiana y ayudó a definir el equilibrio de poder que daría forma al continente durante los siglos siguientes. En resumen, la batalla de Lepanto fue mucho más que un simple enfrentamiento naval. Fue el punto de inflexión en la larga lucha por el control del Mediterráneo. Un momento épico en el que una coalición improbable, forjada por la desesperación y la fe, se enfrentó a una superpotencia en la cima de su poder y salió victoriosa. Fue un día que demostró que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la unidad, la innovación táctica y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. Todos conocemos la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Trincheras, gas mostaza, el frente occidental. Pero, ¿y si te dijera que uno de los enfrentamientos más decisivos de toda la guerra se libró a miles de kilómetros de Francia, en un lugar del que probablemente nunca has oído hablar? Todos conocemos la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Trincheras, gas mostaza, el frente occidental. Pero, ¿y si te dijera que uno de los enfrentamientos más decisivos de toda la guerra se libró a miles de kilómetros de Francia, en un lugar del que probablemente nunca has oído hablar? Hoy vamos a desenterrar la historia olvidada del asedio de Persimi. Una batalla monstruosa que salvó a un imperio del colapso y cambió el destino de Europa. Nos situamos en otoño de 1914, mientras Alemania y Francia se desangraban en el Marne. En el frente oriental, el imperio ruso avanzaba como una apisonadora imparable. El ejército del imperio austrohúngaro, anticuado y mal liderado, se desmoronaba en una retirada caótica. Parecía que Viena y Budapest caerían en cuestión de semanas. El corazón industrial de Alemania, Silesia,
estaba expuesto, un colapso total era inminente, pero en medio de ese desastre, una ciudad-fortaleza se interpuso en el camino del ejército del zar, en su nombre, Przemysl. Hoy en día, Przemysl es una tranquila ciudad polaca cerca de la frontera con Ucrania, pero en 1914 era el baluarte más formidable de Austria-Hungría, un complejo masivo de fortines de hormigón, artillería pesada y trincheras diseñado para ser inexpugnable. Cuando el ejército austrohúngaro retrocedió en desbandada, dejó atrás una guarnición de unos 126.000 hombres, con la orden de resistir a toda costa. El plan era sencillo: aguantar el tiempo suficiente para que el imperio pudiera lamerse las heridas, reorganizarse y lanzar una contraofensiva para liberarlos. Lo que nadie imaginaba era la escala del infierno que estaba a punto de desatarse. El ejército ruso llegó en septiembre y rodeó completamente la fortaleza. 300.000 hombres contra 126.000 defensores. El primer asalto ruso fue una carnicería. Creyendo que la moral austrohúngara estaba por los suelos, los generales rusos lanzaron oleadas de infantería contra las defensas de hormigón y alambre de espino. El resultado fue una masacre. Se estima que los rusos perdieron hasta 40.000 hombres en unos pocos días de ataques frontales inútiles. La fortaleza había demostrado su valía, pero esto era solo el principio. Tras el fracaso del asalto directo, los rusos cambiaron de táctica. En lugar de tomar la fortaleza por la fuerza, decidieron rendirla por hambre. Comenzó así uno de los asedios más largos y brutales de la historia moderna. Durante 133 días, los defensores de Przemysl y los 30.000 civiles atrapados con ellos vivieron un auténtico calvario. La vida dentro de la fortaleza se convirtió en una pesadilla de hambre, enfermedad y bombardeos constantes. Las raciones se redujeron drásticamente. Primero se comieron los caballos, más de 21.000 de ellos. Cuando se acabaron, recurrieron a los perros y a los gatos de la ciudad. El pan se hacía con serrín y la gente moría de hambre en las calles. Las enfermedades como el cólera y el tifus se propagaron sin control, matando a miles. Mientras tanto, la artillería rusa martillaba la ciudad día y noche, convirtiendo la vida en un terror constante. La guarnición, aunque debilitada, no se rendía. Lanzaban salidas desesperadas para intentar romper el cerco, pequeñas incursiones suicidas que a menudo terminaban en desastre, pero que mantenían viva la llama de la resistencia. Fuera de la fortaleza, el alto mando austrohúngaro estaba desesperado. Sabían que si Przemysl caía, el camino hacia Viena estaría abierto. Lanzaron 3 grandes ofensivas de socorro durante el invierno de 1914 y 1915 en las gélidas montañas de los Cárpatos. Cientos de miles de soldados austrohúngaros y alemanes lucharon en condiciones inhumanas para intentar llegar a sus camaradas atrapados. Las batallas fueron de una ferocidad increíble, con temperaturas bajo cero y nieve hasta la cintura. Los ejércitos se enfrentaron en un combate brutal que costó una cantidad espeluznante de vidas. Se estima que las ofensivas de los Cárpatos costaron a las potencias centrales más de 800.000 bajas. 800.000 y todo para nada. Cada intento de romper el cerco ruso fracasó. Para marzo de 1915, la situación dentro de Przemysl era insostenible. La guarnición estaba diezmada por el hambre y las enfermedades. No quedaba comida, ni municiones, ni esperanza. El comandante de la fortaleza, el general Hermann Kuzmanik, tomó la única decisión posible. El 22 de marzo de 1915, después de destruir sistemáticamente todos los fuertes, puentes y arsenales, para que no cayeran en manos enemigas, los 90.000 supervivientes de la guarnición se rindieron. Fue la mayor capitulación de tropas de toda la guerra hasta ese momento. Un golpe humillante para el orgullo del imperio austrohúngaro. Entonces, si fue una derrota tan aplastante, ¿por qué digo que fue una batalla que cambió el curso de la guerra? Porque esos 133 días de sacrificio no fueron en vano. Mientras 300.000 de los mejores soldados rusos estaban ocupados sitiando Przemysl, el resto del frente se estabilizó. El tiempo que la fortaleza compró con sangre y sufrimiento fue absolutamente crucial. Permitió al maltrecho ejército austrohúngaro reorganizarse, recibir refuerzos alemanes y evitar un colapso total en 1914. Piensa en las consecuencias. Si Przemysl hubiera caído rápidamente en otoño de 1914, los rusos habrían irrumpido en las llanuras húngaras. Viena habría estado amenazada. El corazón industrial alemán de Silesia podría haber sido ocupado. La guerra en él, podría haber terminado en 1915,
con una victoria rusa total. Alemania se habría visto obligada a desviar aún más tropas del frente occidental, lo que podría haber dado a Francia y Gran Bretaña la ventaja decisiva. Y con una Rusia victoriosa, habría estallado la Revolución de 1917. Probablemente no. El mapa de Europa y la historia del siglo XX serían completamente diferentes. El sacrificio de los hombres de Pershing, aunque terminó en derrota y rendición, fue una victoria estratégica de un valor incalculable. Retrasó el avance ruso, agotó sus recursos y dio a las potencias centrales el respiro que necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Es una de las grandes ironías de la historia en una catástrofe táctica que se convirtió en un triunfo estratégico. La historia de Pershing es un recordatorio de que las batallas más importantes no siempre son las más famosas. A veces, las derrotas olvidadas son las que verdaderamente moldean nuestro mundo. Cuando pensamos en los momentos clave de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se nos viene a la mente? Probablemente el desembarco de Normandía, la batalla de Stalingrado, o quizás Pearl Harbor. Son nombres grabados a fuego en la historia. Pero, ¿y si te dijera que una de las batallas más brutales y decisivas del conflicto, una que cambió por completo el rumbo de la guerra en Asia, se libró en un rincón remoto del mundo del que muy pocos han oído hablar? Hoy vamos a viajar a un lugar llamado Kohima, en el noreste de la India, para descubrir la historia de una batalla épica que ha sido injustamente olvidada, una batalla tan feroz que se ganó el apodo de el Stalingrado del Este. Para entender la importancia de Kohima, tenemos que situarnos en marzo de 1944. El imperio japonés estaba en la cima de su expansión en Asia. Después de conquistar gran parte del sudeste asiático, su siguiente gran objetivo era la India, la joya de la corona del imperio británico. Su plan era audaz y ambicioso a la Operación Hugo. El objetivo no era solo conquistar territorio, era dar un golpe de gracia a los británicos. Si Japón lograba invadir la India con éxito, podría desestabilizar por completo el esfuerzo de guerra aliado en Asia y, quién sabe, quizás forzar a Gran Bretaña a negociar la paz. Esto habría cambiado drásticamente el mapa de la guerra, y en el camino de este poderoso ejército japonés, de su sueño de conquistar la India, se interponía un pequeño pueblo en la cima de una cresta montañosa en Kohima. A primera vista, no parecía gran cosa, un puesto administrativo remoto en las colinas de Naga, pero su posición era estratégica. Kohima controlaba la carretera principal que conectaba la India con Imphal, donde se encontraba una importante base británica. Si los japoneses tomaban Kohima, la guarnición de Imphal quedaría aislada y vulnerable. Kohima era la puerta de entrada a la India, y ambos bandos lo sabían. El plan japonés era una pinza gigante. Mientras una parte de su ejército avanzaba hacia Imphal, otra división, la 31, con unos 15.000 hombres veteranos y curtidos en 1.000 batallas, tenía la misión de tomar Kohima rápidamente y cortar las líneas de suministro aliadas. Los japoneses estaban increíblemente confiados. Sus soldados eran conocidos por su ferocidad, su disciplina y su capacidad para luchar en las condiciones más extremas de la jungla. Creían que la guarnición aliada en Kohima sería un obstáculo menor, fácil de superar, pero se equivocaron. Lo que les esperaba en Kohima no era un paseo militar. Defendiendo la cresta había una fuerza improvisada y desesperadamente superada en número. Apenas unos 1.500 soldados británicos e indios. Ni siquiera eran una unidad cohesionada. Eran una mezcla de tropas de diferentes regimientos, personal de retaguardia, sanitarios y oficinistas que tuvieron que coger un fusil para defender sus vidas. Estaban comandados por el coronel Hugh Richards, un hombre que sabía que la única posibilidad que tenían era resistir hasta el final, aguantar hasta que llegaran los refuerzos, si es que llegaban. A principios de abril, los japoneses llegaron en masa, rodearon completamente la cresta de Kohima, aislando a la pequeña guarnición del resto del mundo. Y entonces comenzó el infierno. Durante las siguientes 2 semanas, la guarnición de Kohima soportó un asedio implacable. Los japoneses lanzaron ataque tras ataque, día y noche. La artillería y los morteros llovían sobre las posiciones aliadas, convirtiendo la colina en un paisaje lunar lleno de cráteres y árboles destrozados. El agua potable se convirtió en el bien más preciado, racionada a apenas medio litro por hombre al día, mientras los heridos se amontonaban en trincheras improvisadas que servían de hospital. El combate era de una brutalidad inimaginable. La lucha se desarrollaba a corta distancia, a menudo cuerpo a cuerpo, con bayonetas, cuchillos y granadas. El perímetro defensivo se iba reduciendo día a día,
metro a metro. Los defensores luchaban por cada trinchera, cada búnker, cada centímetro de terreno embarrado y ensangrentado. Cada posición perdida significaba que el enemigo estaba un paso más cerca de aniquilarlos. La moral estaba por los suelos, pero la determinación de resistir era inquebrantable. Sabían que si ellos caían, la puerta de la India se abriría de par en par. El punto álgido de esta desesperada defensa llegó en un lugar que hoy es legendario, en la cancha de tenis del Bangalore del subcomisario. Sí, una cancha de tenis. Durante días, este pequeño rectángulo de tierra se convirtió en el epicentro de la batalla. Las tropas británicas e indias defendían el terreno elevado alrededor de la casa, mientras los japoneses se atrincheraban al otro lado de la cancha. La distancia que los separaba era literalmente el ancho de la cancha de tenis. Estaban tan cerca que podían oírse hablar. Las granadas se lanzaban de un lado a otro como si fueran pelotas en un partido macabro. Esta batalla de la cancha de tenis simboliza la ferocidad y la naturaleza claustrofóbica de la lucha en Kojima. Mientras tanto, los defensores, al límite de sus fuerzas, enviaban mensajes desesperados por radio AN. Las fuerzas están siendo aplastadas. No podemos aguantar mucho más. Parecía que el final era inminente. Pero justo cuando todo parecía perdido, ocurrió el milagro. El 18 de abril, tras 13 días de asedio infernal, los primeros tanques de la 2. División británica rompieron el cerco japonés y establecieron contacto con los agotados defensores. Los refuerzos habían llegado. La pequeña guarnición había logrado lo imposible. Habían aguantado. Pero la batalla de Kojima estaba lejos de terminar. La llegada de refuerzos solo marcó el final de la primera fase, el asedio. Ahora comenzaba la segunda fase, la contraofensiva aliada, para expulsar a los japoneses de las posiciones que habían conquistado en la cresta y en los alrededores. Lo que siguió fueron otras 6 semanas de combates encarnizados. Ahora eran las fuerzas británicas e indias las que atacaban, luchando colina por colina, búnker por búnker, para desalojar a un enemigo fanático que defendía cada posición hasta el último hombre. Las condiciones eran atroces. Llegó el monzón, convirtiendo el campo de batalla en un lodazal intransitable. Los soldados luchaban hundidos en el barro hasta las rodillas, bajo una lluvia incesante. Las enfermedades como la malaria, el cólera y la disentería causaban tantas muertes como las balas enemigas. Los cuerpos se descomponían al aire libre, dejando un olor insoportable. Era una guerra desgastante en su forma más cruda y salvaje. Los japoneses, por su parte, estaban en una situación desesperada. Sus líneas de suministro, ya de por sí precarias, habían sido completamente cortadas. Se quedaron sin comida, sin municiones y sin medicinas. Empezaron a morir de hambre y enfermedades. A pesar de todo, se negaron a rendirse, siguiendo el código del bucido. Lucharon con una ferocidad suicida, pero su resistencia se fue debilitando. A finales de junio de 1944, las fuerzas aliadas finalmente habían asegurado Kojima y comenzado a empujar a los japoneses de vuelta hacia Birmania. La derrota japonesa en la campaña de Kojima en Fall fue una catástrofe de proporciones épicas para ellos. De los aproximadamente 85.000 hombres que iniciaron la operación, más de 53.000 fueron bajas entre muertos, heridos y enfermos. Fue la mayor derrota terrestre en la historia del ejército japonés hasta ese momento. Su ejército en Birmania quedó destrozado y nunca se recuperó. La amenaza de una invasión japonesa de la India había sido eliminada para siempre. La batalla de Kojima fue, sin duda, el punto de inflexión de la guerra en el sudeste asiático. A partir de aquí, los aliados tomaron la iniciativa y comenzaron la larga y sangrienta reconquista de Birmania, que culminaría con la derrota total de Japón un año después. Sin la heroica resistencia de la pequeña guarnición y la posterior y brutal contraofensiva, el curso de la guerra en Asia podría haber sido muy diferente. Entonces, ¿por qué esta batalla tan crucial es tan poco conocida en Occidente? Hay varias razones. Primero, se libró en un frente considerado secundario en comparación con Europa. Mientras en Kojima se luchaba por la supervivencia, el mundo tenía los ojos puestos en el inminente desembarco de Normandía. Segundo, una gran parte de los soldados que lucharon y murieron del lado aliado eran indios. La historia de la guerra a menudo ha sido contada desde una perspectiva eurocéntrica, minimizando la contribución vital de las tropas de la Commonwealth. Hoy, en la cresta de Kojima, se encuentra un cementerio de guerra bellamente cuidado. En su entrada hay un monumento con una inscripción que se ha hecho famosa. Es el epitafio de Kojima. Y dice: en cuando vuelvas a casa, háblales de nosotros y dian por tu mañana.
dimos nuestro hoy. Estas palabras son un recordatorio conmovedor del sacrificio de los miles de hombres que lucharon y murieron en este rincón olvidado del mundo, asegurando un futuro que ellos nunca llegarían a ver. La historia de Kojima es una historia de increíble valentía contra todo pronóstico, de resistencia desesperada y de una brutalidad que desafía la imaginación. Es un recordatorio de que las batallas más importantes no siempre son las más famosas, y es nuestro deber recordar a esos soldados británicos, indios, gherkas y muchos otros, que dieron su hoy por nuestro mañana en las colinas ensangrentadas de Kojima. Y llegamos a la número 1, una batalla que no solo se ignora, sino que sus consecuencias son tan profundas que el propio Nelson Mandela dijo que fue el viraje para la liberación de mi pueblo. Nos vamos al sur de Angola, a un pequeño pueblo llamado Cuito Cuanavale. A finales de 1987, en plena Guerra Fría, Angola era un polvorín. Imagínate el escenario por un lado, el gobierno angoleño, apoyado por Cuba y la Unión Soviética. Por el otro, los rebeldes de UNITA, que tenían el respaldo de la Sudáfrica del apartheid y de Estados Unidos. En una gran ofensiva, el ejército sudafricano, considerado el más poderoso de África, acorraló a las mejores unidades del ejército angoleño en Cuito Cuanavale. Su aniquilación parecía inminente, y con ella, la caída del gobierno angoleño. Fue entonces cuando Cuba tomó una decisión que lo cambió todo. Fidel Castro lanzó la Operación Carlota, enviando a través del Atlántico a decenas de miles de soldados voluntarios, tanques, artillería y aviones de combate. La presencia cubana total en Angola llegó a superar los 50.000 efectivos. Era una apuesta increíble, casi suicida. Un pequeño país caribeño desafiando directamente al poderío militar sudafricano para salvar a un aliado africano. Entre enero y marzo de 1988, el ejército sudafricano lanzó múltiples asaltos a gran escala para tomar Cuito Cuanavale, pero fueron repelidos una y otra vez por la feroz resistencia de las fuerzas angoleñas y cubanas. Los avanzados cazas MiG-23 cubanos ganaron la superioridad aérea, y en tierra, la artillería y los tanques detuvieron en seco a los invasores. Por primera vez, Sudáfrica se enfrentaba a un ejército mejor equipado y tácticamente superior. Al verse superados y sin poder avanzar, no les quedó más remedio que sentarse a negociar. Las consecuencias fueron sísmicas, un verdadero terremoto geopolítico. La derrota en Cuito Cuanavale obligó a Sudáfrica a retirarse de Angola y, más importante aún, a aceptar la independencia de Namibia, un territorio que ocupaba ilegalmente desde hacía décadas. Pero el impacto fue todavía mayor. Era en esta humillación militar para el régimen del apartheid, rompió su imagen de invencibilidad, acelerando su caída y la posterior liberación de Nelson Mandela. Una batalla en un pueblo remoto de Angola, con un liderazgo decisivo de soldados cubanos, le dio el golpe de gracia a uno de los regímenes más brutales del siglo XX. Desde los bosques de Germania hasta las llanuras de Angola, la historia real es mucho más compleja y fascinante de lo que nos contaron en la escuela. Estas 5 batallas, casi borradas del relato popular, demuestran que el destino del mundo a menudo se decide en lugares inesperados y por héroes anónimos que se niegan a rendirse. La historia no solo la escriben los vencedores, a veces, también la escriben los olvidados, aquellos cuya valentía resuena décadas después, esperando ser escuchada. ¿Conocías alguna de estas batallas? ¿Qué otro conflicto crees que merecería estar en esta lista? Cuéntamelo en los comentarios, que me encanta leer vuestras sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Si te ha fascinado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de las batallas olvidadas que cambiaron el mundo.